Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, buenas tardes. Le quería hacer dos preguntas muy puntuales. Una, en virtud de una confusión que me genera incluso su presencia en este debate, y quiero explicar por qué muy cortito. El presidente Macri en distintas oportunidades se ha expresado en contra del aborto. Incluso es muy interesante una publicación del Infobae del 31 de julio del 2016, donde dice: cuestionó la despenalización del aborto y no descarta legalizar la marihuana. En una entrevista con la agencia mexicana Notimex, el presidente se pronunció por defender la vida y aseguró que durante su gestión no se impulsará ningún proyecto sobre interrupción del embarazo. Haciendo homenaje a su espacio político, cambió de opinión, habilitó este tratamiento en el Congreso de la Nación y se expresó muy contundentemente respecto de la necesidad que los legisladores actuemos en total libertad de conciencia a la hora de tomar una decisión sobre un tema que me parece que es complejo absolutamente para todos. En ese marco, fíjese usted, la semana pasada se presentó el doctor Juan Carlos Escobar, que pertenece a su cartera, y a diferencia suya, usted veo que cuando lee en su currículum habla de médico y demás, no dice el tema de ministro. En el caso del SIDAB, el cargo como secretario de coordinación de no sé qué cosa. Y una de las cuestiones que le pregunto es si él hablaba en nombre del gobierno. Y él dijo que sí, que él hablaba en nombre del gobierno, que estaba autorizado por usted y demás, y que hablaba en nombre del gobierno. Después el presidente Fiat le solicitó, le dio la oportunidad de rectificarse, dijo que no, que él hablaba en nombre del gobierno y que usted incluso había tenido declaraciones muy interesantes sobre esta ley o este proyecto de ley. Me puse a leer a ver cuáles eran sus declaraciones interesantes y encontré un montón, señor ministro. Una, por ejemplo, el Clarín, el 4 de julio del 2018, el aborto seguro es una premisa fundamental en el paquete de servicios de salud de derechos sexuales. Infobae, 21 de junio, el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, la legalización del aborto nos ubica en las sociedades más avanzadas. En la Cámara de Diputados, la despenalización del aborto es un tema prioritario en la agenda pública. El hecho que usted esté aquí, más allá que se lo haya presentado como médico y no como ministro, no es un tema menor. Y digo que no es un tema menor porque usted bien sabe que en nuestro orden constitucional la cabeza del Ejecutivo, es más, el Ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la Nación, y por una cuestión hasta humana le diría, todo lo que son las atribuciones y los distintos ámbitos de incumbencia en que tienen que entender el presidente, lo hace fundamentalmente a través de sus ministros, que son hombres y mujeres de su confianza, que llevan las políticas públicas en el ámbito de su cartera. Y usted es nada más y nada menos que ministro de Salud Pública. El presidente de la Nación dice una cosa, usted dice otra. Lo que yo le quiero preguntar concretamente es en qué carácter nos está hablando. Y que como ministro nos responda cuál es la postura del gobierno, desde dónde habla usted, cuál es la postura del gobierno respecto de este tema. Y dentro de este árbol de decisión tan interesante que usted nos planteaba, ¿qué nos recomienda? Dentro de este árbol de decisión que usted, además desde el ámbito de la ciencia y la investigación, ha estudiado tanto. Y yendo incluso a sus declaraciones, esta es la segunda pregunta y con esto ya termino, señor ministro. Usted dijo de que esto es un problema de salud pública y que tiene que actuar como ministro de Salud Pública, lo reiteró recién aquí también. Y después en una declaración también del diario El Clarín dice, ni siquiera pongo en discusión si esta es la causa de muerte más importante. Son muertes en población sana, por lo que una mujer tiene que alcanzar para revisar la cuestión como un tema de salud pública. Y lo reiteró acá y yo coincido, ¿no? El tema de la muerte de una sola persona verdaderamente duele. Pero esto de que usted decía que no es la principal causa de muerte, me llevó también a investigar y yendo a la página del ministerio suyo, no hay otra. Y ahí, cuando uno advierte y mira cuáles son las causas por las que mueren nuestras mujeres, en el 2016 indican que murieron 171.408 mujeres por diferentes causas. El aborto es la causa número 70 de las defunciones de mujeres. Y dentro de eso encontré algunas cuestiones, agradezco acá que me pasan algunos tips, pero no logro escucharlos. Pero me gustaría hacer hincapié en algunos temas, porque usted hablaba de que lo que más duele, y coincido, la muerte de una mujer sana que por causas evitables fallece. Está el tema de los suicidios, por ejemplo,
que son 18 veces más mueren mujeres por suicidios que por aborto, la desnutrición, los femicidios. De los suicidios quiero hacer especial hincapié, porque cuando el jefe de gabinete de ministros fue a la Cámara de Diputados de la Nación hace muy poquitito, le preguntaron sobre la reglamentación de la Ley de Prevención de Suicidio. Y la respuesta es una ley del año 2015, y la respuesta del jefe de gabinete fue: el proyecto se encuentra concluido por el área técnica y a espera de la aprobación del señor ministro de Salud. Un tema que lleva a la muerte de 585 mujeres está esperando en su escritorio todavía la reglamentación. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con el tema del tabaco, vengo de una provincia tabacalera, pero curiosamente, mire, desde esa provincia le cuento que dice la Organización Mundial de la Salud, dice: de no avanzar con políticas públicas de control de tabaco con perspectiva de género que se propongan frenar esta tendencia y reducir la brecha de inequidad, el costo de la mortalidad prematura creciente se espera que se va a incrementar en las próximas décadas. E investigué cuántas veces vinieron los ministros de Salud al Congreso de la Nación, del 2001 hasta la fecha. En su gobierno vinieron por el tema del ACNET y solamente por esto. Fíjese, de todas las causas, ya voy a preguntarme, gracias por ser tolerante, tal cual. No, estoy fundamentando mi pregunta, Presidente, le pido por favor que el presidente de Argentina Federal respete favor, y haga homenaje al... De todas formas, concreta la pregunta. Ya concreto la pregunta. Estoy fundamentando, señor senador. Por favor. Bien, me parece que usted no necesita de abogado defensor al presidente de la oposición, ¿no? ¿O sí lo necesita? Por favor, concretemos la pregunta, senadora. Sí, muchas gracias. Los agresivos son los que no me dejan hablar. Bueno, lo que le estaba diciendo entonces, que veo que vienen por este tema. Cuando uno advierte solamente las muertes de las causas de muerte maternas, advierte este cuadrito que usted dice y que después corrigió. De 43 casos de aborto, eran 31 por aborto. Y hay una estimación, pero me parece que usted, que siempre está en los números finitos, va a hacer lo finito y no las estimaciones que se consideran. Así que lo dejemos en 31, que es lo que dice la placa de su ministerio. Si quiere 36 o 37, no tengo problema, ministro, me asombra, pero bueno. Y 12 causas por aborto espontáneo. Ahora bien, lo que me llama la atención, y ahí viene la pregunta, es que usted contó cómo fueron decreciendo los egresos hospitalarios del sector público por embarazo terminado en aborto. Y mostró este cuadro de una reducción de un 20%, mostró este cuadro de una reducción del 35% si vamos del 2007 al 2016. Si vamos del 2001 al 2016, la reducción es del 53%. Y usted se expresó en el sentido que la educación sexual oportuna, a tiempo y demás, había sido en esto un tema clave. Y yendo al análisis de este presupuesto del 2018, el presidente de la Nación en ningún momento habla, por ejemplo, de la educación sexual integral. Y cuando se analiza el presupuesto de educación en este tema, nos damos que es una actividad dentro de un programa y que esa actividad dentro del programa representa en materia presupuestaria el 0,01% nada más del Ministerio de Educación, con lo cual se deduce que no es una prioridad el tema de la educación sexual. Y cuando se va al ministerio suyo, el índice que tiene, si bien en este sentido hay que reconocer que usted ha aumentado bastante la ejecución de presupuesto con relación a gestiones anteriores, lo cierto es que la partida respecto de desarrollo de salud sexual y procreación responsable representa con relación a todos los demás programas nada más que el 1,3% del presupuesto. Y después salió publicado en el Diario Nación el retardo que hay en el programa de desarrollo de salud sexual y procreación responsable, porque a julio de este año solamente se ejecutó un 8% de la partida. Y ahí usted aclara, o el jefe de gabinete aclara, que ellas hicieron las compras, los insumos y demás. Usted aclara atrás del jefe de gabinete. Entonces la pregunta concretamente es, de todas las muertes que hay,
¿Por qué priorizar más allá que toda muerte es importante? ¿Por qué priorizar la causa número 70? ¿Y por qué, si en el presupuesto se ha acreditado que con el 0,01% del presupuesto abocado a la educación sexual se ha logrado disminuir tanto los egresos hospitalarios como las muertes en 10 años, ¿por qué ir al aborto en lugar de apuntar a otro tipo de políticas públicas y cuál es el interés en todo esto? Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Gracias por la paciencia. Me contesto por partes. Medio me perdí. Empecemos por cuando yo entré como ministro hace 6 meses aproximadamente, fijé 3 grandes prioridades de mi gestión. La primera era la ampliación de la cobertura efectiva y con el único objetivo y con el principal objetivo de reducir las brechas sanitarias, las disparidades sanitarias que hoy existen en nuestro país, lamentablemente, que todavía existen en mortalidad materno-infantil, en mortalidad, cardiovascular, en mortalidad por cáncer. Usted sabe que, por ejemplo, en la relación entre las provincias más pobres y más ricas en la Argentina, en las provincias más pobres la mortalidad por cáncer de cuello es 10 veces mayor que en las provincias más ricas, la mortalidad por infarto es 5 veces mayor, el tiempo que media entre el principio del dolor precordial y que el paciente llegue a la revascularización es 4 a 5 veces mayor, no solo en las provincias más pobres respecto a las más ricas, sino en las obras sociales más pobres. O sea que el tema de la disparidad y cuáles son las causas de la carga de enfermedad atribuible en la Argentina, claramente la primera causa de mortalidad y de carga de enfermedad en la Argentina son las enfermedades crónicas. El 80% de las muertes y la discapacidad en la Argentina son por enfermedades crónicas, que son condiciones muy complejas cuyo tratamiento y el abordaje de ese tratamiento es muy complejo. Yo, en lo particular, trabajé durante muchos años en prevención cardiovascular. Esa es mi área de experticia anterior a que me hiciera cargo del Ministerio. Y le puedo decir claramente que uno puede estar trabajando sobre los factores de riesgo cardiovasculares, sobre la hipertensión, sobre la diabetes, sobre el colesterol alto, sobre el tabaquismo, sobre la obesidad, pero eso no implica no reconocer la necesidad también de tratar las complicaciones como el infarto agudo de miocardio. Uno no puede desconocer que, tiene que encarar el equipamiento de unidades coronarias, los tratamientos trombolíticos, los bypass, las revascularizaciones, las angioplastias. Uno tiene que tenerlo esto en la cabeza. El debate del aborto no surgió, y esto creo que es importante aclarárselo, esto surgió, entiendo yo, y creo que todos estamos de acuerdo, como un gran debate social. Es un debate social que surgió en las últimas décadas, sobre todo con el movimiento de las mujeres, que se fue ampliando, y donde la función que yo cumplí, cuando fui convocado, como ministro de Salud, es, de alguna manera, a fijar la posición de la salud pública sobre el tema. Y lo dije claramente, senadora, yo no quise ni siquiera mencionar una posición personal, porque entiendo que las posiciones personales dependen de las convicciones, de los valores, son individuales y son atendibles y respetables. Pero yo no quiero expresar mi opinión personal, yo quise presentar los datos están ahí. Uno puede sentirse, como dije al principio, más cómodo o menos cómodo, son los datos. El tema es que el problema existe, ¿es el primer problema de salud pública? No, no lo es, tampoco lo he dicho de esa manera, pero es un problema que afecta a población vulnerable, en la cual el marco de legalización claramente produce resultados inmediatos. A diferencia de la prevención cardiovascular, que uno la tiene que hacer, obviamente, y que hemos visto una reducción de la mortalidad cardiovascular en la Argentina en las últimas 6 décadas, pero que cuesta muchísimo hacerlo. Cambio de estilos de vida, de hábitos de riesgo. Es decir, hay muchas cosas mucho más complejas. Esto es una solución que, más allá, y le repito, de las convicciones personales que cada uno tiene y que son absolutamente atendibles, desde mi perspectiva como ministro de Salud Pública, yo no puedo desatenderlo. Respecto a las otras preguntas que el Ministerio de Salud, y no solo el Ministerio de Salud, el Gobierno está en este momento muy focalizado en la prevención del aborto, porque está claro que la solución al mediano y largo plazo no pasa solo por la legalización del aborto, pasa por la prevención del aborto.
Y de hecho, la realidad también, senadora, es que los países que han legalizado el aborto, después de un tiempo comienzan a haber reducido el número de abortos. Y esto no es por la legalización en sí mismo, sino porque la desaparición del marco clandestino va acompañado en general de políticas activas de salud sexual y reproductiva, de prevención. ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio? En este momento tenemos 3 programas. La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Yo hablé con la periodista que, digamos, de La Nación, que me hizo la entrevista esa. En realidad, estamos en el 91% de ejecución, a esta altura del año. Esto tiene que ver porque toda la ejecución se está realizando en el segundo semestre porque los insumos estaban el año pasado, porque hicimos las licitaciones en el último trimestre del año pasado. Y esto creo que lo dijo la periodista en la publicación. Por eso. Y luego, respecto a qué políticas activas, nosotros estamos largando un programa muy ambicioso con desarrollo social y con educación de prevención del embarazo adolescente no intencional. Y coincido con usted en que tal vez haya que poner muchísimo más énfasis en algunos componentes que hoy que son muy dispares. La educación sexual integral es un tema, pero es un tema que ahora se está abordando de manera muchísimo más activa. Y ahí necesitamos también el apoyo de ustedes, el apoyo de las provincias, el apoyo de todas las escuelas, de las instituciones. Porque si yo pregunto, digamos, yo tengo, digamos, hijas, bueno, ya pasaron, digamos, la adolescencia, pero no recibieron jamás clases de educación sexual. Entonces, está claro que tenemos que hacer eso, está claro, estamos ahora con una inversión muy grande en anticoncepción de larga duración, implantes subdérmicos. Estamos entregando en todo el país. Es decir, la verdad que estamos haciendo políticas muy activas. Tal vez no sea suficiente todavía, pero estamos en ese camino.